Bueno, buenas tardes, estimados socios Asofón. Una vez más en uno de nuestros webinars. Hoy tenemos el honor que nos acompañe dos miembros del Comité de Regulación. Está Jesús, Belinda, Teodoro y Adolfo. Ellos han estado trabajando prácticamente más de un mes en este webinar vamos a tratar de, ellos van a tratar de explicar la metodología del enfoque basado en riesgos, aterrizados en unos ejemplos prácticos. Ojo, son ejemplos, no son ejemplos completos, ya más a detalle les estarán comentando cada uno de ellos, pero la verdad que vale mucho el esfuerzo que le han invertido nuestros miembros del comité, y pues los dejo en sus manos. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos y que estén con nosotros en este webinar, que sin lugar a dudas va a ser de mucha utilidad. Está con nosotros el director general de MIPIMEX, Adolfo García, está Belinda Mateos, oficial de cumplimiento de GZ Capital, y Jesús Aja, oficial de cumplimiento de FINAE. Ambos son oficiales de cumplimiento certificados. Bien, para poder desarrollar el tema de la metodología de evaluación de riesgos, es necesario, tenemos unos casos prácticos que queremos poner en su conocimiento con la finalidad de poder desarrollar adecuadamente el riesgo, representar adecuadamente el riesgo que su respectiva SOFOM tiene. Sin embargo, consideramos conveniente que no es lo más apropiado entrar de lleno al ejercicio sin antes poder poner a consideración de ustedes la necesidad de por qué se puso esta metodología de evaluación de riesgos. Vamos a hacer necesariamente una brevísima reseña, no son antecedentes, no vamos a repetir las disposiciones de carácter general, ni tampoco el contenido de la guía que la comisión emitió, es simplemente poner en contexto la importancia y el procedimiento que vamos a seguir para poder llegar a la metodología que queremos hacer del conocimiento de ustedes. En primer lugar, estamos hablando justamente de un aspecto de carácter internacional que surge de la recomendación número 1 del GAFI, en donde todos los países tienen la obligación de establecer esta metodología, y los países lógicamente buscan el apoyo, el impulso y la participación de las instituciones financieras, que son quienes deben identificar, evaluar y tomar acciones para mitigar los riesgos que en ambas materias, es decir, la de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se encuentran expuestas. En segundo lugar, comentarles que en marzo pasado, como es del conocimiento de ustedes, GAFI hizo una ronda de evaluación mutua a nuestro país. El resultado de esta evaluación lo vamos a conocer en la plenaria de GAFI allá en París en el mes de octubre próximo. Vamos a ver qué tal nos fue. Pero sin embargo, como una actividad preparatoria, trabajos preliminares para esa ronda de evaluación que el GAFI hizo, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y la propia Unidad de Inteligencia Financiera tuvieron que empezar a realizar algunas actividades necesarias para poder enfrentar esa ronda evaluatoria. Y como consecuencia de ello, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo unas reformas a las disposiciones que en la materia les son aplicables a ustedes. Consecuentemente, el aspecto principal que se destaca es la implementación de una metodología para que ustedes, las SOFOMES, como parte del sistema financiero, puedan evaluar sus riesgos y de esa manera conocer y consecuentemente aplicar unos mitigantes a ese riesgo. Y conforme este nuevo enfoque, el enfoque basado en riesgo, tiene como propósito evitar que todas las entidades financieras, en este caso el sector que ustedes representan, sean instrumentadas o utilizadas en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Como consecuencia de las reformas del 9 de marzo, hay un capítulo adicional. No vamos a tocar ninguno de los aspectos motivo de la reforma, sino que solamente destacamos el que ahora nos ocupa, y dentro de esos temas importantes se destaca la adición de un nuevo capítulo con el propósito de que se establezca en esas disposiciones la obligatoriedad de que ustedes, las entidades financieras, elaboren una metodología para evaluar sus riesgos. No nos cabe duda de que ustedes hoy en día identifican perfectamente los riesgos, pero es algo que no necesariamente tiene que confiarse de esa forma, sino demostrarlo. Consecuentemente, la metodología va a permitir cuál es el riesgo que tú como SOFOM, que ustedes como SOFOM tienen. Esa metodología, dicen las propias disposiciones, deberá establecer diferentes procesos. Y son 3 los procesos que es necesario implementar. No pierdan de vista a partir de este momento estos verbos, que es identificar, medir y mitigar los riesgos. ¿Por qué? Porque son justamente los procesos que nos van a permitir ver cuáles son los riesgos que tenemos, a medir ese riesgo y establecer la forma como se van a mitigar. Como consecuencia lógica y con base en lo que se estableció en las reformas a las disposiciones, la Comisión Nacional Bancaria emitió la guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos, lógicamente en nuestras materias, la de prevención del lavado de dinero y la de financiamiento al terrorismo. Ese fue el breve antecedente con el propósito de que todos estemos ubicados en la exacta dimensión de lo que representa una nueva obligación, que además es sumamente importante, porque si bien es cierto que antes clasificábamos a nuestros clientes por su grado de riesgo, ahora resulta que los que vamos a ser clasificados por ese riesgo somos las entidades financieras, en este caso SOFOMES. Y para ese efecto, la guía establece un objetivo, y su objetivo es señalar los criterios mínimos. Ojo con esto, no quiere decir que vamos a elaborar nuestra metodología solo con base en lo que establece la guía, sino que la guía tiene como objetivo establecer criterios mínimos, y de ahí en adelante lo que tú necesites implementar, adicionar o fortalecer. A todo ello, ¿qué es una metodología? O bien una metodología de evaluación de riesgo. Podríamos hacer una lluvia de ideas y establecer, para mí una metodología de evaluación de riesgos es esto y para mí aquello. Sin embargo, creo que debemos empezar basándonos en los conceptos realmente gramaticales de lo que es la metodología. Y podemos afirmar que esa metodología es un conjunto de procesos para la identificación, medición y mitigación de los riesgos de lavado de dinero a los que tú, como entidad financiera, sin lugar a dudas estás expuesta. Si bien es cierto que tú identificas hoy en día y no tienes riesgo, y qué bueno que así sea, nadie podría afirmar que tú no estás expuesto como oficial de cumplimiento, o tu entidad no esté expuesta a que sea instrumentada para que se lave dinero a través de ello. Y lo que la autoridad necesita, por supuesto, es que se cuente con esa metodología para identificar, medir y mitigar los riesgos que sin lugar a dudas se pueden presentar en tu entidad. Si la metodología es una serie de procesos, ¿qué es un proceso? Vamos también a un concepto gramatical con el propósito de que nos dé la idea de hacia dónde debemos caminar. Y un proceso es una secuencia de pasos que se enfoca en lograr algún resultado específico. Y una segunda acepción gramatical, una segunda definición, procesos son mecanismos de comportamiento para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. Ojo, una acepción gramatical diferente
al tema de lavado de dinero, nos dice que deberá eliminarse algún tipo de problema. Y en nuestra materia que podemos enfrentarnos es justamente el riesgo de que se lave dinero en la entidad. La metodología deberá establecer los procesos para la identificación, medición y mitigación. ¿Recuerdan ustedes esos 3 verbos que debemos no perder de vista? Porque ello nos va a permitir justamente dimensionar de qué tamaño son los riesgos que tenemos con el propósito de establecer una mitigación. Ten en cuenta de que no va a ser posible que tú no tengas riesgos o que elimines al 100%. Eso prácticamente no se da. Por eso la necesidad de identificarlos, de medirlos y sobre todo de que tú establezcas la forma en cómo vas a mitigar esos riesgos. La metodología de evaluación de riesgos debe proponer de una manera exhaustiva la identificación, la evaluación y el entendimiento de los riesgos. Ojo, aquí es algo que la autoridad nos recomienda y nos pide, que es que presentemos de una manera clara, concisa y organizada. Si bien es cierto que demos la metodología a la comisión, no va a ser en ese momento revisada o calificada. La comisión tiene la facultad y la potestad de poder revisarla en cualquier momento y formular observaciones con el propósito de corregir lo que considere que plasmamos adecuadamente. Por eso nuestra metodología y los riesgos que establezcamos tienen que ser de una forma clara, concisa y organizada. La metodología debe permitir identificar el nivel de riesgo que tiene la entidad en materia de lavado de dinero. Ojo, esto es sumamente importante. Después de que elabores tu metodología con base en lo que vamos a seguir platicando, tú debes tener una idea clara de con los riesgos a los que tú estás expuesto a través de los 4 riesgos que maneja la guía, a partir de la forma en cómo tú conoces a tus clientes, llevas a cabo los servicios y demás. Lo importante es que debe permitir esa metodología identificar el nivel de riesgo que tienes tú como SOFON. Y consecuentemente tenemos que comprender ese nivel de riesgo para que nos permita aplicar los procesos de gestión adecuados a las características propias que cada entidad tiene, así como identificar y mitigar las deficiencias que se tenga en los procedimientos. Entramos prácticamente de lleno con esta metodología para poder empezar a darle forma. Si bien es cierto que lo anterior de explicación consideramos, les repito, que fue necesario. Y entramos ahora justamente a las fases de la metodología de evaluación de riesgo. 3 fases son el diseño, que es la parte medular, es lo más fuerte, vamos a explicar algo de ello. La implementación, que de nada te sirve tu diseño y conocer cómo estás constituido y a qué riesgos estás expuesto si no implementas esa metodología, y qué es lo que te va a permitir, si funciona adecuadamente, el diseño que tú identificaste, mediste y estás mitigando. Esa es la implementación. Y la valoración es lo que te va a permitir conocer qué necesitas tú modificar. ¿Por qué? Porque puedes enfrentarte a futuro a diferentes circunstancias, como es una fusión, una escisión, una transformación, o bien la elaboración y desarrollo de nuevos productos. Consecuentemente, esta metodología de evaluación de riesgos se compone de estas 3 fases. Vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos por la primera, que es el diseño. Gráfica te es perfectamente conocida, es la que la publica en su guía, pero realmente vale la pena empezar con ella, porque nos muestra gráficamente primero esas 3 etapas: el diseño,
la implementación y la valoración. Y dentro de toda esta metodología vamos a tener en cuenta los tres aspectos fundamentales, que son los tres verbos a los que me refería en un principio. Primero, para identificar. Tienes tú que identificar cuáles son los riesgos que tienes hoy en día, tú como entidad, no el riesgo que tiene tu cliente al ser un importador, al estar en una zona de alto riesgo, en fin. Son cosas semejantes que no puedes desoír y que tienes que empatar, pero aquí tú tienes que identificar, tú tienes que medir y tú tienes que establecer tus propios mitigantes de ese riesgo. Eso es lo que de esencia es la metodología para evaluar tus riesgos y los procesos que ello implica. Esto es la literalidad, el aspecto técnico, el aspecto doctrinal, que comprende también el diseño. Dentro del diseño, que es la primera etapa de tu metodología, tenemos tres aspectos, que es la identificación de tus riesgos, la medición y los mitigantes que estás a establecer. Sin perder de vista, nos lo recomienda la propia guía, que es la evaluación nacional de riesgos, que es la unidad de inteligencia financiera. No pierdas de vista, por favor, porque esto es sumamente importante, que en el cuestionario operativo que la comisión te pidió, no el que acabas de entregar hace un par de semanas, sino el del año pasado, la inteligencia financiera hizo un trabajo sumamente importante con todas las SOFOMES y fue lo que elaboró ese documento llamado Evaluación Nacional de Riesgo. Te invitamos a que tú no lo pierdas de vista, ya que lo apliques en tu metodología. ¿Por qué? Porque en esa Evaluación Nacional de Riesgos se establecen cuáles son realmente los delitos que están predominando, cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta el sector y cómo lo está calificando la unidad de inteligencia financiera. No lo pierdas de vista por el desarrollo de tu metodología. Esta es la segunda fase del desarrollo de la metodología. Implica esta segunda fase poner en funcionamiento la metodología que tú elaboraste, que por supuesto vamos a empezar a desarrollarnos. Estamos ahorita englobando los aspectos medulares, lo cual dará como resultado conocer el grado de exposición al riesgo que cada SOFOM tiene para cada uno de los elementos de riesgo definidos. Recuerda que la guía nos establece claramente cuáles son los 5 riesgos definidos. Los vamos a empezar a ver enseguida. Y para cada indicador, una vez considerados los efectos de los mitigantes existentes, así como la identificación de mitigantes adicionales o mejora de los mismos, a fin de mantener el grado de exposición al riesgo y darles acordes al perfil de riesgo que cada entidad tiene. Ojo, en la propia guía emitida por la comisión nos habla claramente de que no podemos asociar el riesgo que dos SOFOMES tienen, aunque emitan el mismo tipo de producto o servicio, ni tampoco en cada SOFOM podemos clasificar a nuestros clientes con el mismo grado de riesgo, aunque se dediquen a lo mismo o bien dedicándose a actividades diferentes, residan en la misma zona. Son tratamientos completamente individuales en cada SOFOM. Eso es muy importante para que no lo perdamos de vista. Y finalmente, la tercera fase del desarrollo de la metodología es la valoración. Destacamos de ello 4 aspectos fundamentales. El primero comprende una revisión de la eficiencia y de la eficacia de la metodología y abre la posibilidad de realizar actualizaciones o modificaciones en el diseño. El diseño, recuerda, es tu primera fase y que comprende 3 aspectos vitales: identificar, medir y mitigar el riesgo. Entonces, en esta valoración es una revisión de la eficiencia y de la eficacia
de la metodología que tú vas a elaborar. Un segundo aspecto que destacamos de la valoración es que la entidad debe revisar y en su caso actualizar su metodología cada 12 meses al menos. Es una recomendación con el propósito de identificar los cambios en el grado de exposición al riesgo. Aquí la recomendación del organismo supervisor justamente que no se confíe la entidad en que habiendo identificado los riesgos esté trabajando con ellos de manera habitual o inercial, sino que haya cuando menos una revisión cada 12 meses. Recuerda que la comisión puede revisar y en su caso solicitar las modificaciones a tu metodología. Y la propia comisión puede solicitar un plan de acción para adoptar las medidas reforzadas. Eso es muy importante. Ahora pasamos de lleno, es lo que va a empezar a poder transmitirles en compañía de Adolfo, de Belinda y de Jesús, los casos prácticos. Hasta aquí es algo conocido para ti, hasta aquí es algo que sin lugar a dudas no puedes perder de vista aunque ya lo conozcas, porque es el punto de arranque para la acción de una buena metodología. Consecuentemente empezamos con un caso práctico. Este caso práctico es hipotético con base en los indicadores que todas las SOFOMES pueden manejar. No estamos guiando de ninguna manera todos los productos porque el webinar de 1 hora y minutos no nos alcanzaría, pero sí vamos a poner a consideración de ustedes el desarrollo práctico de algo hipotético. Valga la redundancia, parece una cosa curiosa, pero es al final de cuentas una realidad. Es práctico porque lo que estamos manejando son cosas reales. Es hipotético porque no estamos trabajando con ninguna SOFOM en especial. Simplemente dentro de las actividades que llevan a cabo y dentro de riesgo a los que están sujetos, estamos desarrollando el caso práctico de una metodología. Por favor, no tomes ninguno de estos elementos como algo que tú puedes aplicar porque está desarrollado este ejemplo. No, esto te permite a propósito, y ahorita Adolfo, Belinda y Jesús empezarán a platicar con más profundidad de esto, con el propósito de que tú tengas un elemento de juicio para la elaboración de tu metodología. No es que así lo vas a copiar y lo vas a pegar, porque son cosas completamente particulares. Tú tienes que tener un traje a la medida, con las medidas que tienes tú, de acuerdo a los elementos de riesgo con los que habitualmente vives. El primer elemento de riesgo, que son los productos y servicios, estamos poniendo con 4 indicadores: crédito de nómina, crédito escolar, crédito simple y crédito PYME. Podemos meter, por supuesto, el arrendamiento financiero, el fideicomiso de garantía y otra serie de tipos de crédito, pero no acabaríamos nunca. Por eso estamos identificando estos indicadores para el primer elemento de riesgo. Entonces hay que tomar en cuenta que esos indicadores vamos a ponerle una medición o una ponderación para llegar a conocer el nivel que tú tienes a través de este producto. Y el segundo elemento es el cliente. Tipos de clientes: persona física, persona moral, fideicomiso, en fin. Los indicadores en este ejemplo que estamos mostrando son para personas físicas y para personas morales nacionales. Estamos tomando en cuenta la edad y la fecha de constitución. Edad para persona física y fecha de constitución para persona moral. Tú estarías determinando el grado de riesgo que representa para ti una persona moral de reciente constitución, a diferencia de un cliente tuyo, persona moral, que tiene
10 años en el mercado, 15 años en el mercado, en fin. Tú tienes que ponderar ese riesgo en cada uno de estos indicadores, la persona física nacional o la persona moral nacional. En el ejemplo que le estamos presentando, estamos hablando solamente de personas nacionales. Si tú tienes clientes físicos o morales extranjeros, tu ponderación de riesgo, por supuesto que puede incrementarse. Es lo que tienes que considerar en la elaboración de tu metodología. Respecto de los clientes, que estamos en el segundo elemento de riesgo, podemos encontrar la actividad económica o el giro mercantil. Cada quien sabe a qué se dedican sus propios clientes. En el ejemplo que estamos mostrándole, tomamos en cuenta a estudiantes, a empleados, comerciantes, profesionistas, muebleros y actividades vulnerables. Cada uno tiene un riesgo diferente y es lo que tú debes considerar para darle una medición o una ponderación a la actividad vulnerable que lleva tu cliente, el cual no puedes de ninguna manera clasificar como de bajo riesgo, porque ya de por sí, de suyo, algo intrínseco ya lleva un riesgo esa actividad vulnerable. A diferencia de un estudiante que puede o no tener riesgo de acuerdo al tipo de cliente que tengas tú con este estudiante. El tercer elemento de riesgo que nos dice la guía es el área geográfica. Toma en cuenta, aquí estamos ejemplificando nosotros, dentro de los casos hipotéticos, entre comillas, reales, que estamos manejando, que nuestros clientes no tienen relación con personas en el extranjero. Sin embargo, como sí tienen relación por las sucursales que tienen o la residencia de sus clientes, las diferentes zonas geográficas. Las geográficas, al final de cuentas, tienen un riesgo diferente. Si bien es cierto que no existe una autoridad que nos diga cuáles son las zonas que son consideradas como de alto riesgo, mediano o bajo riesgos, también que si hay forma de poder elaborarlos. La recomendación que te damos aquí, y enseguida ya le dejo la palabra a Adolfo, con el propósito de destacar la importancia de cómo obtener esta información. No puedo decir por consideración, pero por hígado o por X o Y, Z, que tal estado de la República es en sí mismo de riesgo alto, medio o bajo, sino que tiene que haber elementos de juicio. Y ojo, al final de cuentas, todos los soportes documentales que te permitan identificar tu empresa, tienes que conservarlos durante 5 años y en cualquier momento te lo va a pedir 1, tu auditor interno o externo, o 2, la Comisión Nacional Bancaria en una visita de inspección que te practique. Y el cuarto elemento de riesgo son las transacciones y canales de envío, operaciones de la sociedad, del cliente usuario. Literalmente ese es el riesgo que nos establece la guía. ¿Cómo lo convertimos nosotros a indicador de acuerdo a las funciones que realizamos? 1, a través de las transferencias. 2, a través de las cuentas concentradoras. 3, 4, a través de la domiciliación. Y lo más sensible, que es el pago de efectivo, si es que tú admites ese tipo de pago, que no es malo de ninguna manera, simplemente tú tienes que darle un tratamiento diferente al efectivo que a la transferencia. En esta gráfica vamos a mostrar cada uno de los 4 elementos de riesgo. El primero son los productos. Seguimos con los mismos indicadores, que son los que vimos hace un momento aquí. Entonces aquí ya los estamos desglosando y los identificamos como crédito de nómina, crédito escolar, crédito simple y crédito pyme. Tú le vas a poner la ponderación o la medición que tú consideres conveniente en base al riesgo que para ti represente. Consecuentemente, en este ejemplo, es solo un ejemplo, el crédito de nómina puede tener una ponderación mayor que el crédito simple.
Y el crédito PYME puede tener una ponderación o medición menor que un crédito escolar. Tú determinas darle esa graduación, esa calidad a tu elemento de riesgo a través de este indicador. Entonces aquí tenemos 3 ponderaciones. La suma de ello nos va a dar una calificación, y esa calificación es la que vamos a guardar al final cuando pasemos los 4 elementos de riesgo. El elemento de riesgo es la zona geográfica. Aquí no profundizamos mucho porque ya es del todo conocidos cuáles son los estados que pueden ser considerados por ti como de alto, mediano o bajo riesgo. Y tú le pones consecuentemente una ponderación. Entonces aquí tenemos nuevamente esa 25, 12 y 6. Al final de cuentas, si tu cliente o tu servicio tiene predominancia o incidencia en un estado determinado de la República, pues tú le vas a poner la calificación que estimes conveniente. Esa es la ponderación. Perdón, tío, que te interrumpa ahí. Sí, nada más también para los socios que están conectados, por favor, cualquier pregunta, creo que aquí están disponibles. Y aquí, ¿cómo en este ejercicio llegaron a esa ponderación, por ejemplo? 25, 12 y 6. Esta es una muy buena pregunta, porque al final de cuentas la ponderación cada uno la va a poner y puede establecer mecanismos de asignación diferentes. Ahorita en los ejemplos que nos van a dar Adolfo, Belinda y Jesús, tienen una ponderación diferente porque estamos haciendo una gama de posibilidades amplia para poco más. Ahorita son 25, 12 y 6, como pudo haber sido 10, 20 y 30, o los ejemplos que vamos a ver con los muchachos es del 1 al 5. Al final de cuentas tú lo determinas con entera libertad, pero sí con base en un procedimiento apropiado en donde te permite llegar a ese número con base en el conocimiento de los riesgos que tiene tu entidad. Ok, entonces nada más para sustentar mi metodología, yo tengo que... Bueno, solo iba a comentar esa parte que cada SOFOM se tiene que autoanalizar y mediante esta metodología es que se va a asignar su propio riesgo. Naturalmente. Sí, en adición también quisiera decir que de cada elemento de riesgo e indicador existe un racional, existe una razón de ser, usualmente basado en un documento, en recomendaciones de Gafi o en las disposiciones o en algún criterio que haya señalado el propio supervisor. Entonces se recomienda a todos los asociados que esa ponderación la realicen en base a algún documento, algún sustento, de tal manera que cuando la comisión los revise, en su caso, ellos puedan demostrar cuál fue la justificación de ese número. El por qué ese número, exactamente, con base en los elementos que tengamos. Les repito, es importante que todos los documentos, soportes que te permiten establecer un grado de riesgo en tu metodología, los tengas concentrados. Por ejemplo, en el apartado de zonas geográficas, nada más como una referencia de cómo puedes ir documentando, lo que nosotros hicimos fue buscar algunos estudios de ONGs en donde te van arrojando la información de las principales o las entidades en donde hay los 4 o 5 delitos de alto impacto, y ya una vez con esa estadística nosotros hicimos unas matrices y a cada estado le pusimos una ponderación. Normalmente los que tienen más, por ejemplo, eran 4 delitos: homicidio, robo, secuestro y extorsión. Entonces casi todos coincidía más o menos el orden de los estados donde hay más violencia. Entonces les asignamos valores y eso quedó como el racional del por qué le asignamos esa ponderación, por ejemplo en el tema de zonas geográficas. No te voy a decir que cada punto va a haber alguna encuesta o algo que te pueda alimentar, porque hay otras que tu misma operación te va a decir, y la gente también de cada institución te tiene que estar involucrada en este proceso. O sea, no es una actividad nada más del oficial de cumplimiento o del despacho de consultoría que traten, sino que esto tiene que permear a toda la organización
para el envío y la recolección de información. Ok. De acuerdo. Creo que es otro punto importante a destacar lo que acaba de decir Adolfo, que esta no es una labor únicamente del oficial de cumplimiento. Es importante que todas las áreas de la institución interactúen, que den el input para esta metodología, porque no toda la información la conoce el oficial de cumplimiento, y bueno, es bien importante que todas las áreas participen en la construcción de esta metodología. Claro, lo que acaba de referir Jesús es sumamente importante, porque tiene que haber un grupo multidisciplinario en la entidad, con el propósito de que con base en la actividad que lleva cada una de las áreas sensibles de la entidad, ofrezcan elementos de juicio suficientes con el propósito de tomar realmente el riesgo objetivo que pudiera presentar esa actividad. Aquí inclusive tu sistema, ¿no? Por ahí había escuchado en alguna plática de utiliza lo que ya tiene tu sistema para hacer estas variables, porque si no creo que va a ser difícil ajustar después la matriz al sistema. Ahí no sé cómo ven este punto ustedes. Claro, de hecho hoy en día el sistema automatizado ya contiene la clasificación o la forma, el procedimiento para clasificar a los clientes por grado de riesgo en automático. ¿En base a qué? Pues en base al conocimiento de ese cliente, su actividad, su zona, su operatividad, en fin, una serie de factores. Y va a pasar exactamente lo mismo con la entidad financiera. ¿Por qué? Porque algo muy importante es que tenemos que empatar, tiene que ser muy consistente el grado de riesgo que tiene mi cliente con el grado de riesgo que yo voy a tener como entidad, porque es algo implícito. El riesgo que tengo a través de mis servicios, de mis zonas, de mis clientes, se va a reflejar en el grado de riesgo que yo tengo como entidad, y eso es justamente lo que también debe estarse estableciendo en el sistema automatizado. Yo creo que lo que comentabas de cómo empatar el sistema de PLD con la SOFOM y su operación, creo que es precisamente lo mismo. El sistema PLD tiene que estar y tiene que ser parametrizable de acuerdo a las necesidades de cada SOFOM. Entonces, para lo que para unas alto riesgo es cierto indicador, para otra es otro. Entonces creo que cada SOFOM tiene que parametrizar de acuerdo a sus necesidades. Naturalmente. Sí, sin duda que el sistema debe poder ser maleable de acuerdo a las necesidades de cada SOFOM y de acuerdo a los riesgos que quiera que ese sistema mida, ¿no? Es muy importante que tomen en cuenta eso con su proveedor de sistemas, o ya sea que lo hagan in-house, internamente. De ahí la necesidad del grupo multidisciplinario. Así es. De acuerdo. Bien, Perdón. Adelante. No, y además, Adolfo. pues ahorita que menciona Teo que la necesidad de hacer un grupo multidisciplinario, pues la dirección de cada entidad debe de estar plenamente consciente que esto, o sea, no es ni de un día para otro, o sea, este es un trabajo que va a representar varios meses. Por eso la misma comisión nos está dando un plazo, y a mí se me hace bastante razonable, para poder implementar Justo, apenas. ¿Cuántos días nos quedan? 300. Son 360 días para efecto de que se entregue el manual. La metodología puede estar comprendida en el manual o en un documento por separado. Tú lo vas a determinar de acuerdo a tus características internas, pero luego la implementación, la comisión lo aumenta a 420 días. Sí, o sea, si el racional ahí es si la comisión te está dando 400 y tantos días, pues es porque quiere ver un trabajo profesional, o sea, no quiere ver un manualito de 3 hojas, o sea, quiere ver verdaderamente una metodología que traiga un estudio de tu institución. Entonces, pues desafortunadamente eso va a requerir tiempo, y pues, el tiempo significa también una inversión económica. Bueno, entonces aquí estamos con el segundo elemento de riesgo. Pasamos al tercer elemento, que son las personas
físicas y morales nacionales. Aquí los indicadores pues van por su propia actividad, por su zona, o bien en el caso de las personas físicas en su edad y en el caso de las personas morales por su tiempo de constitución. Si se dedican o no a actividades vulnerables, si tienen 6 meses de constituidas o 15 años de constituidas, a qué se dedican y demás. Tú vas a clasificar esa actividad a ponderación determinada. Eso es en cuanto al tercer elemento de riesgo. En las transacciones y canales, en la parte izquierda siguen estando los mismos indicadores, que es el tipo de crédito que tú das. Les repito, arrendamiento financiero, puede ir factoraje financiero, puede ir fideicomisos de garantía. Hay que ver si es a través de cuentas concentradoras o sucursales. Hay que ver, en el caso de los créditos, los montos mayores a la TAM, que represente un riesgo mayor que el pago de los montos iguales o menores a lo que establece la tabla de amortización. Son diferentes aspectos. Les repetimos, esto es solamente un ejemplo ilustrativo sobre algo real, que son las actividades que ustedes llevan a cabo, pero que no lo puedes aplicar a todos tus servicios, porque cada servicio es diferente, con independencia de que el mismo servicio es diferente entre dos SOFOMES y el mismo servicio de crédito es diferente frente a dos clientes. Con esto termino para seguir con casos prácticos por parte de Adolfo, Belinda y Jesús, tratando de encerrar aquí lo que acabamos de ver en los 4 elementos de riesgo. Tratándose de la persona moral, estamos poniendo una ponderación de riesgo bajo del 1 a 24 puntos, que vamos a sacar los puntos de las 4 tablas anteriores. El riesgo medio de 25 a 48 puntos y un riesgo alto de 49 a 100 puntos. Les repito, puede ser totalmente diferente de acuerdo a lo que Belinda refería hace un momento. Depende de las características de tus servicios, de tus actividades y el riesgo que tienes tú. En el caso de personas físicas, solamente manejamos en este ejemplo 2 riesgos, porque la propia disposición 2 para físicas y 3 para personas morales o fideicomisos. Entonces aquí en el riesgo bajo es de 1 a 48 puntos y de riesgo alto de 49 a 50 puntos. Con base en esta tabla, pasamos a la tabla del lado derecho y aquí tenemos nuestros 4, el tipo de crédito, que es el servicio. En el caso, en este indicador ejemplificativo, es el crédito simple y su ponderación es de 12. ¿Por qué de 12? Porque no representa un riesgo elevado, ejemplo hipotético. En el tipo de cliente es una persona moral, comerciante, no tiene una actividad vulnerable que lleva a cabo, está constituida desde hace tiempo y no representa el mayor problema. Por lo tanto, en cuanto al cliente, lo calificamos con una ponderación baja. En la zona geográfica, en el ejemplo, el indicador es la ciudad de Guadalajara, y con base en los elementos que ya les platicamos, Guadalajara, el estado de Jalisco, es una zona de riesgo considerada alta. Y en la transaccionalidad estamos poniendo el indicador como el manejo de efectivo a través de cuentas concentradoras de su tabla de amortización, consecuentemente representa un riesgo alto. Sin que sea malo, es simplemente estamos calificando el riesgo que tienes para ver cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a medir y cómo lo vas a mitigar. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de esta nos da un total
68 y de acuerdo a la tabla superior del lado izquierdo está en el riesgo alto al estar superando el mínimo de 49, aunque no llegue al máximo de 100. Seguimos con los ejemplos. Vamos a pasar ahorita, le vamos a la presentación en la pantalla a Belinda con el propósito de que nos continúe explicando esta situación. A los que están conectados nada más, si nos escuchan bien. Creo que algunos tienen algunos problemas, pero queremos ver si a ver si por el chat nos pueden contestar, si se escucha bien. De todos modos, va a estar grabado, entonces después los vamos a poder publicar en la intranet por cualquier duda. Listo. Bueno, de crédito simple con garantía. El señor Mauricio Aspe Contreras solicita un crédito de auto a una Sofom mexicana por la cantidad de 180,000 pesos para comprar un auto nuevo, mismo que otorga en garantía prendaria hasta su liquidación. Dicho cliente manifiesta que pagará de forma depósito en efectivo en sucursal bancaria y va a pagar con el sueldo que percibe como empleado de una empresa dedicada a la publicidad, en el cual tiene un puesto de abogado corporativo. Realizamos una matriz de riesgo, pero ya enfocado a los productos. En este caso práctico, la matriz se divide en los indicadores, que es la primera columna, y con respuesta sí y no para hacerlo más fácil, de lo cual una respuesta sí tiene una calificación y un no tiene otra calificación diferente. Y por último, la parte de mitigantes de manera conjunta. Bueno, por ser un crédito simple con garantía y sabemos que va a ser para la compra de un auto, sí sabemos el destino de los recursos del crédito. Por lo tanto, la calificación o ponderación que pusimos fue un 0. ¿Por qué no nos genera el caso contrario si fuera, por ejemplo, al consumo o que no detallara el cliente cuál va a ser el destino? A lo mejor podría generar un poco más de riesgo. Se comprueba el origen de los recursos del pago del crédito. Pues sí, en realidad, si en este caso nuestro cliente presenta sus recibos de nómina y sabemos que recursos provienen de la empresa para la cual trabaja. Y bueno, tuvimos imposibilidad de identificar al cliente, identificamos a todas las partes, que obviamente es el acreditado. Va a ser obviamente el depósito a la cuenta de por lo cual no genera otro tipo de riesgo. Sí, en el monto de la línea del crédito, que es de 180,000 pesos, le pusimos un grado 2. La razón de esto es porque hay créditos que entre mayor monto las SOFOMES pueden considerarlo de mayor riesgo que si fuera un crédito por 5,000 pesos o 10,000 pesos. Eso es. Y bueno, ya en la cuestión de clientes, muy parecido a la matriz que manejó Teo, sí debemos de identificar si este cliente tiene un negocio que maneja alto flujo o si es una actividad vulnerable, que en este caso sabemos que no. Por lo tanto, la calificación es actividades económicas en estos indicadores. Y bueno, no es una persona políticamente expuesta, nacional ni extranjera. En realidad nuestro cliente de este caso es de bajo riesgo. Y bueno, la zona geográfica es de la Ciudad de México. Adolfo, que ya lo explicó anteriormente, basado en estos indicadores, la Ciudad de México no nos genera mayor riesgo. Caso al contrario, si fuera del Estado de México, en el que sí tenemos una ponderación mayor. Y pues en transacciones y canales de pago, sabemos que este cliente nos va a depositar en efectivo en una sucursal bancaria, porque a lo mejor nos lo transmitió en la solicitud de crédito, por lo cual sí, por el instrumento monetario sí nos genera un riesgo mayor, porque clavan dinero. Y pues en realidad esto sería todo, ¿no? Por parte de riesgo bajo. Con este ejemplo estamos con el tipo de crédito que estamos manejando, simple con garantía, y de acuerdo a lo que Belinda nos acaba
encontramos un bajo riesgo en este tipo de servicio. Vamos a pasar ahorita con Adolfo, perdónenme, porque es un grado de riesgo medio. Es un tratamiento diferente. Entonces, estamos tratando de abarcar diferentes riesgos con diferentes productos. Aquí nada más como tip, siempre debe de haber un riesgo implícito. O sea, metodología que te diga no hay riesgo, cero riesgo, está mal. Claro, sin lugar a dudas. Por eso podemos afirmar, como decíamos hace un momento, no puede ser que una entidad no tenga riesgo. Absolutamente, ¿no? Yo creo que cualquier metodología debe de poner como mínimo un riesgo bajo, porque creemos que un riesgo pues, es aquel hecho o situación en la cual es probable que se pueda presentar en el futuro. Entonces, siempre, por más mínimo que sea, va a existir un riesgo de lavado de dinero en el sector SOFOMES. De acuerdo, Jesús. Bueno, pues voy con mi caso. Esta es una SOFOM dedicada al el caso hipotético que hicimos es de una SOFOM dedicada al otorgamiento de crédito con descuento vía nómina, en donde celebran un convenio de colaboración entre el patrón y la institución, ¿no? La SOFOM. La SOFOM tiene una operación de México. El cliente es una persona física de 19 años que radica en el Estado de México y labora en una empresa de diseño de aplicaciones, o sea, es del sector privado. Nos dice en la solicitud que va a utilizar el dinero del crédito para comprar una lavadora. El crédito es por la cantidad de 10,000 pesos. ¿Sí? Al momento de la entrevista nos indica que está esperando más adelante vender un televisor para dar un pago anticipado del crédito y con esto reducir el importe de sus amortizaciones. Más de seguimiento que hace esta institución a los 3 meses, no se ha podido contactar en los teléfonos ni de su hogar ni de su empleo, y nada más, ¿no? Así lo dejamos. Entonces, ¿cómo se vería este caso hipotético traducido en reflejado en la matriz que hicimos? Y vemos que a nivel producto estamos ubicando que sí comprueba el destino de los recursos del crédito, por eso es que le estamos poniendo que, como sí se comprueba, no hay un riesgo, por eso está en ceros, ¿no? Sí se comprueba el origen de los recursos del pago del crédito al ser un descuento vía nómina y los hace directamente el pago. Estamos identificando plenamente. Al inicio de la relación nos está diciendo que va a haber un propietario de los recursos o del objeto del crédito que va a ser la lavadora, que lo va a comprar a su madre. Entonces aquí le estamos asignando un ponderador, que es una calificación de 5. Como estamos diciendo que sí se identificó correctamente todas las partes, eso nos implica un grado de riesgo 0, ¿no? Bueno, para esta pregunta. El depósito del crédito va a ser a una persona, a una cuenta, a una jurisdicción diferente al acreditado. En este caso sí está pidiendo que hagamos la compra directamente con el proveedor de la lavadora. Entonces el dinero no le entró a su cuenta personal. Eso lleva a una calificación y un ponderador, ¿no? El monto de la línea de crédito nos está significando 10,000 pesos. Dentro de la tabla que nosotros tenemos para ello, está considerado con una calificación de 1. A nivel, en el sector cliente, o en el segmento de riesgo cliente, los primeros son no, que es la actividad económica o giro mercantil es vulnerable, no, porque es un empleado. Y del sector privado, es un negocio que maneja alto flujo efectivo, no, porque es su sueldo. Es una organización no gubernamental o empresa de beneficencia no regulada, tampoco aplica. En este caso, la empresa en donde él trabaja tiene más de 2 años de constitución, entonces eso le asigna también una calificación de 1. No es una persona políticamente ni nacional ni extranjera y pertenece al grupo económico y o corporativo de la SOFOM. Quiere decir que hay cierta relación con la empresa patrón, entonces para nosotros eso significa un atenuante en el riesgo, ¿no? Porque se nos los recursos.
También si hay un convenio de colaboración con la SOFOM a nivel patronal para poder darle el crédito, aquí ponemos que sí, y eso también significa una atenuante, por eso le ponemos el 0. Se puede validar la autenticidad de la información proporcionada por el cliente. Pues en este caso, por ejemplo, que no estamos pudiendo hacer la validación trimestral de la información porque no lo hemos podido contactar, quiere decir que hay una posibilidad de un riesgo porque los teléfonos que nos dejó pues ha estado viendo algún problema, ¿no? Nuevamente no es de nacionalidad extranjera, especifica a la actividad a la que se dedica, que es empleado, y el cliente va a proporcionar información que le sea solicitada. En este caso estamos poniendo que sí, pero la evasión es indirecta porque en este supuesto del ejemplo estamos poniendo que no hay forma de contactarlo, ¿no? A través de los teléfonos. Dentro de las zonas geográficas no aplica la parte de que si es una de las jurisdicciones del GAFI, si es una jurisdicción con deficiencias estratégicas tampoco, no es un país en embargo de la ONU. Sin embargo, aquí nos sale que el cliente radica y trabaja en catalogados como de una incidencia en delitos de alto impacto alta. De hecho, el Estado de México, según la matriz que nosotros hicimos con los ponderadores que consideramos relevantes, nos salió que el Estado de México está más alto, pero ahí ya cada SOFOM tiene que hacer sumas conforme a la operación y como él lo determine en su metodología. En este caso no está en un país con un régimen fiscal preferente y tampoco, y es una entidad federativa con alta incidencia delictiva en el Foro Federal, como ya lo comentaba Jesús acá, que complementaba, ¿no? Perdón, nada más una pregunta. Hay zonas geográficas o estados muy grandes como Chihuahua, inclusive SOFOMes que solamente tienen Chihuahua. En ese caso, bueno, tenemos el caso Tamaulipas, que ahorita el índice está ahí. Si nada más estás en Tamaulipas, lo tienes que detallar a nivel de municipios, delegaciones, o ¿cuál es la recomendación ahí para? Pues la no idea es algo del Estado, ¿no? Y el Estado ya en sí ya tiene. O sea, si la institución dice nada más operamos crédito en Tamaulipas, entonces la institución tiene que buscar la información dentro del estado donde está teniendo la operación y hacer su metodología aplicada nada más al riesgo de cada una de las entidades de ese estado. De acuerdo. O sea, no sirve si nada más opera en Tamaulipas que ponga Mérida, Yucatán, pues no, porque si nada más ahí dice que está acotado su operación, y como esto tiene que ir sincronizado con el manual de PLD, entonces no puede dar un crédito a una jurisdicción diferente a la de Tamaulipas, porque entonces estaría contraviniendo su manual de PLD. Si está tan acotado como debe de ser la regla de que si dice nada más operamos en Tamaulipas, pues entonces haz todo lo referente al estado de Tamaulipas y sus municipios. Bueno. Y bueno, para el tema de transacciones y canales, siguiendo con el dicto de nómina, estamos poniendo que como nos avisó que va a vender una televisión para dar un pago anticipado del crédito de nómina, pues le vamos a poner que sí va a pagar en efectivo, por eso le asignamos una calificación de 3 puntos. No va a manejar cuentas corresponsales, la transferencia sea nuevamente a cuenta de un tercero, eso lleva una calificación de riesgo, y nuevamente que va a haber un pago en efectivo directamente a la entidad. Entonces, aunque puede parecer que las preguntas más o menos es lo mismo, pero cada una tiene su ponderador o su indicador que nosotros consideramos. En este caso, nos dice que nos va a pagar 4,000 pesos de la televisión que vendió, y eso lleva una calificación de 3. El pago del crédito viene desde la cuenta de una persona diferente al acreditado. Puede ser que sí, cuenta, o porque puede ser de la mamá el dinero. O sea, ahí nosotros tenemos que asumir, y nosotros estamos poniendo que sí, por eso estamos poniendo el ponderador de 5, y paga conforme a su tabla de amortizaciones. Pues no nos va a pagar conforme a tabla de amortizaciones, va a haber un pago adelantado, entonces ya se sale de ese camino de su calificación, ¿no?
que conlleva al final a una liquidación anticipada de crédito, y eso también implica un riesgo. Entonces, al final de toda esta matriz, para este caso, nos sale que el ponderador es de un riesgo medio. Entonces ahí hay que aplicarle toda la política que ya el manual de PLD pues, te va a indicar. A través de la descripción de cada uno de estos 4 niveles de riesgo que comprende la guía de la comisión, están desglosados los diferentes aspectos que caben en cada uno de esos riesgos, con una ponderación apropiada a la visión que la SOFOM le está dando, y el resultado en cada uno de los 4 aspectos arroja un riesgo medio. Mira, aquí no soy experto en el tema, ustedes sí, pero por ejemplo ya hemos probado las matrices de riesgo con aquellos casos como el pitufeo, ¿se llama? En ese caso, o sea, ¿cómo blindamos, por ejemplo, ahí que puede ser un caso donde son, si bien entiendo, son montos chiquitos pero grandes volúmenes? O sea, la matriz tiene que estar blindada para identificar ese tipo de técnicas de lavado, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Es más, el ejemplo que acaba de describir Adolfo encuadra perfectamente en este aspecto del pitufeo, porque estamos hablando un poquito más. Estamos hablando de un crédito de nómina cuyo monto más 10,000 pesos, que 10,000 pesos podría, a la luz de la prevención del lavado de dinero, no quitarnos el sueño. Si esos 10,000 pesos que nos prestan en un crédito de nómina lo pagan de manera quincenal con montos muy pequeños, que es el pitufeo al que tú te refieres, aquí está cubierto porque está identificada la operatividad de acuerdo al tipo de crédito con las características de esta persona. Entonces se cubre ese aspecto en cuanto a monto y en cuanto a cada uno de los riesgos que establece la guía. Llámese producto, que es el crédito de nómina, llámese cliente, que son las características que acaba de describir Adolfo, llámese zona geográfica, que lo está ubicando en una zona de alto riesgo y que pese a ello no alcanza un alto riesgo, sino un riesgo mediano. Y el último, que es la transaccionalidad, que es la seguridad de estar pagando, utilizando el canal apropiado para el pago. Consecuentemente nos encierra en un contexto de riesgo medio, pese al monto tan pequeño que es. Okay. Pero deben existir mitigantes también ante cada riesgo. Por ejemplo, ante el pitufeo es muy importante que los sistemas automatizados de las transacciones, el monto de las operaciones es fundamental. Y en caso de que los depósitos no se reciban a través de una sucursal bancaria, pues que exista capacitación a los cajeros para que ellos sepan si hay cambios en el perfil transaccional de los clientes. Cajeros o de la gente que recibe los recursos en la entidad. Así es. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que, si se usa como pitufeo, pasa de medio alto? Perdón, Jorge, hay un indicador que dice frecuencia de pago. Es decir, ahí dice si paga conforme a su tabla de amortización o no. Entonces, si paga más, entonces ya ahí aplica esa parte. Exacto. Y los sistemas automatizados de PLD, ahí también tiene que ser parametrizable el hecho de decir que solo puede hacer máximo opciones mensuales. Entonces, si genera más de 5, entonces ya te genera una alerta. Es una manera de poder tener ese indicador de que pueda haber alguna opción de reporte. Y en el último ejemplo que vimos en la presentación de PowerPoint, se establece justamente en cuanto a la transaccionalidad los montos iguales o superiores, e iguales o inferiores a lo que se ha establecido contractualmente. Entonces ahí se refleja. Y a nivel canales de pago, también complementando, como es crédito de nómina, tú sabes que a ti el pago le va a descontar el crédito de él y el de los otros 20, 30 o los que tengas, ¿no? Entonces a lo mejor te lo va a transferir. Entonces tú sabes, o en el convenio de colaboración sabes, que va a ser una transferencia a los días 15 y los días 30 de cada mes. Pero ¿qué pasa cuando este cuate
y tú lo programas en tu sistema de PLD. Pero cuando él va y hace un depósito en la cuenta, tú puedes ponerle restricciones también inclusive a la cuenta y decir, quiero nada más que los depósitos en efectivo sean referenciados, y entonces tú asignas referencias para también poder ubicar quién es quien te está depositando. Entonces tú puedes ir haciendo o incorporando medidas. Entonces tú sabes que te depositó ese cliente en efectivo, y además tu sistema solito te debe de votar. O a lo mejor, como él te avisó, te voy a hacer un depósito en efectivo, le pones que va a ser un depósito en efectivo, ¿no? Y todos los demás pagos van a ir conforme al descuento de la nómina con la transferencia de su patrón. Pero el pitufeo vendría si te empieza a depositar a lo mejor 1, 2 o 3 veces al mes, y entonces ahí empiezan a botar todas las alertas si es que lo implementaste correctamente tu sistema, tu manual y la de riesgo. De acuerdo. Las alertas que están en mi sistema, ¿tengo que meterlas dentro de mi matriz o se complementan? Bueno, de una deriva a la otra. Yo lo pongo en mi manual, que es mi matriz, para indicar cuáles son los alertamientos que mi sistema va a arrojar. Consecuentemente, primero yo determino internamente cuáles son las alertas de acuerdo al tipo de servicio y producto que ofrezco, que necesito que mi sistema me alerte. Entonces, ya lo tengo establecido en mi manual, lo implemento en mi sistema, para que cuando la OPLAT se dé, en automático el sistema lo refleje y alerte. Entonces, la suma de todo lo que los muchachos han venido platicando, con el propósito de evitar, en este caso concreto, el pitufeo, pero puede no hablarse del pitufeo, pero se aplica exactamente lo mismo en cantidades mayores. De acuerdo, bueno, pasamos al caso práctico de crédito educativo. En este caso, un cónsul de España en Veracruz solicita un financiamiento educativo para su hijo, para que estudie el nivel de bachillerato. En su práctica, el KYC declara que no quiere declarar cuál es su domicilio, casualmente, ¿no? Entonces, si pasamos a analizar el elemento de producto, la primera pregunta: ¿se comprueba el destino de los recursos del crédito? La respuesta es que sí, porque el destino es financiar los estudios de bachillerato de su hijo. ¿Se comprueba el origen de los recursos de pago del crédito? Sí, porque él dice que es el cónsul en la ciudad de Veracruz, el cónsul de España en la ciudad de Veracruz, y está debidamente identificada su actividad. ¿Hay alguna imposibilidad de identificar al cliente? No. ¿Un comercial cliente debe contar con propietario real de los recursos? La respuesta es que sí, porque el crédito va a ser utilizado por su hijo, que es un tercero, y que en este caso fungiría como propietario real de los recursos del crédito. ¿Se identificó correctamente a todas las partes? Sí, el una cuenta o jurisdicción diferente a la del acreditado. No, el crédito se va a depositar en Veracruz. El monto de la línea del crédito en este caso es de 750,000 pesos, que conforme a nuestra matriz tiene un nivel de riesgo medio. Recordemos que en esta matricación 0 es de bajo riesgo, la calificación 3 es de riesgo medio y la calificación de 5 es de riesgo alto. Pasando a revisar el segundo elemento de riesgo, que es el de clientes. La actividad económico giro mercantil es una actividad catalogada como ¿es un negocio que maneja un alto flujo de efectivo? No, el señor es un cónsul en donde pues bueno, no maneja un alto flujo de efectivo. ¿Es una organización no gubernamental o empresa de beneficencia no regulada? La respuesta es que no, por lo tanto la calificación. Bueno, y las preguntas de menor a 2 años de constitución o mayor a 2 años de constitución no aplican en este caso porque el cliente es una persona física. Luego, ¿es una persona políticamente expuesta nacional? La respuesta es que no. ¿Es una persona políticamente expuesta extranjera? Sí. Por lo tanto, tenemos para explicarle a los asociados que conforme a las disposiciones, las personas políticamente expuestas extranjeras son de alto riesgo. Por lo tanto, en nuestra matriz le dimos una ponderación de 80 puntos para que automáticamente fuera una operación de alto riesgo.
que pertenezca al activo de la SOFOM, no. Que haya un convenio de colaboración con la SOFOM, la respuesta es negativa. Puede validarse la autenticidad de la información proporcionada por el cliente, sí, por lo tanto no existe un riesgo de PLD, está debidamente autenticada su información. Es de nacionalidad extranjera, sí, le dimos de 3 puntos. Especifica la actividad a la que se dedica, sí, por lo tanto pues no vemos un riesgo de PLD, que a la inversa implicaría si el cliente no especificara la actividad a la cual se dedica, porque en ese caso no podríamos conocer cuál es el origen de los recursos con los créditos. El cliente va a proporcionar la información que le sea solicitada, si en el caso del domicilio no quiso mencionar dónde reside, ¿no? Luego, pasando al tercer elemento de zona geográfica, no es una jurisdicción sujeto a una llamada del sujeto a una llamada del GAFE de sus miembros para aplicar medidas de debida diligencia mejoradas. No es una jurisdicción con deficiencias estratégicas. No estamos ante el caso de un país con embargo por la ONU, y el Estado de la República en el crédito de Veracruz, que conforme a la matriz que elaboramos es un estado de alto impacto, es decir, es un estado en el cual se han presentado altos índices en delitos como extorsión, secuestro, corrupción y bueno, no es el título, ¿no?, de un estado de alto impacto, pero bueno, es la realidad. Países con régimen fiscal preferente, la respuesta es que no. Y finalmente, entidades federativas con alta incidencia delictiva en el fuero federal. En este caso, quisiera detenerme porque aquí hicimos un análisis basado en un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el cual presenta cuáles son los estados que han desviado mayor cantidad de recursos en los últimos años. Recordemos a los asociados que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de gobierno que se encarga de revisar el ejercicio de los recursos por parte de las entidades federativas. Entonces, lo que buscamos es una relación entre los estados en los cuales tienen gobiernos más corruptos y el riesgo de lavado de dinero. Este es un nuevo elemento que tenemos que considerar para agregarlo dentro de los antecedentes de la clasificación de nuestra entidad como de riesgo. Es correcto. Una pregunta. Por favor. Por favor. Nos pregunta Liliana. Hola, buenas tardes. Tengo una duda. ¿Es necesario también establecer un perfil transaccional del aval? Y si este perfil debe ser de acuerdo a la transaccionalidad del crédito aval o debe ser acorde a la transaccionalidad propia del aval independientemente del crédito. Yo considero que sí se tiene que establecer un perfil transaccional tanto del cliente como del coacreditado. Es importante, recordemos que las disposiciones así lo señalan, y la finalidad es revisar cuál es su comportamiento de pago y en qué momentos tiene variaciones o picos, para poder identificarlo, monitorearlo y aplicar los mitigantes correspondientes. Complementando la afirmación de Jesús, estamos de acuerdo porque lo visualizamos como la protección de nuestra entidad para identificar el riesgo que corremos. Sin embargo, las propias disposiciones establecen justamente que el seguimiento operativo va enfocado hacia nuestro cliente, y este debe ser el aspecto fundamental. Es una respuesta complementaria para Liliana. De acuerdo. Luego, en el cuarto elemento de riesgo, transacciones y canales, en este caso el producto acepta depósito en efectivo en una sucursal bancaria. La respuesta es que sí, porque la transmisión de crédito se va a realizar en la misma jurisdicción donde reside el cliente. Sí se aceptan transferencias electrónicas de cuentas de un tercero. Sí se aceptan pagos en efectivo directamente en la entidad. El monto del pago del crédito es no se aceptan pagos del crédito desde cuentas de una persona diferente a la del acreditado. Y bueno, revisando el comportamiento de pago del cliente, sí ha pagado conforme a su tabla de amortizaciones. Entonces, al final de cuentas,
estamos ante un caso principalmente ocasionado porque el cliente es una persona políticamente expuesta extranjera, lo cual pues ha sido determinado por el GAFI como acciones o clientes proclives a lavar dinero. Claro. Ahora analizaremos los mitigantes de los indicadores de los elementos de riesgo. Permíteme que es nada más hacer un pequeño complemento. Todo esto que hemos venido manejando, nos referimos a nuestra audiencia, viene tocando los aspectos que la guía establece. Algo fundamental son los mitigantes. Es un elemento muy importante que deben considerar. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas ya identificamos, que es el primer aspecto medular, luego ya identificamos ese riesgo, ya medimos ese riesgo, lo que nos falta y lo que nos pide el organismo supervisor es cómo voy a mitigar los riesgos. Entonces, los riesgos a los que se va a referir ahorita Jesús es una idea, es algo indicativo, no es limitativo. Tratamos con ello de cuáles son los tipos de mitigantes a los que tú como entidad financiera te puedes enfrentar. No todos aplican a los diferentes grados de riesgo en cuanto al producto o servicio, sino que unos aplican a un tipo de riesgos, otros a otro tipo de riesgo, otros a otro tipo de clientes, llámese zona geográfica, y así la transaccionalidad. Entonces, esa es una relación enunciativa de los mitigantes que son factibles, que se pueden presentar en cualquier entidad, especificando por supuesto el tipo de riesgo el tipo de riesgo que se presente de acuerdo al riesgo que maneje a través de su servicio la propia entidad financiera. Así es, recordemos que en esta metodología lo que buscamos es señalar todos los indicadores, no todos, provenientes, para que cada sociedad pueda tomar los indicadores que se adecúen a su operación. Asimismo, en los mitigantes también pues fueron producto de un debate que hicimos en la mesa para incluir todos los mitigantes que consideramos pertinentes, pero cada sociedad que se adapten a su operación y a cubrir sus riesgos. Es correcto. Y a sus posibilidades. Correcto. En el caso... Sí. Perdón, hay otra pregunta. Adelante. Nos pregunta Soledad, en el caso que se expone, no debería negarse el crédito desde el principio a que se niega a informar su domicilio, ya que el dato y documentación del domicilio está establecido en las disposiciones. Sí, es un punto muy válido. Ese podría ser el deber ser. Al final del día lo que buscamos con ese caso hipotético es mencionar cuáles son los indicadores y cuál es la cuestión que drivea a que el caso sea de alto riesgo. Es un punto muy válido. Para efectos de este ejercicio, deliberadamente pasamos por alto ese tema, pero sin duda estoy de acuerdo con el punto de vista. Consolidar, claro. Sí, ojalá Soledad, la explicación de Jesús haya satisfecho su inquietud, la cual compartimos, pero como bien refiere Jesús, si nosotros deliberadamente le hubiéramos dicho en automático que no nos permitiría haber mostrado el ejemplo. Así es, de pasar a los mitigantes, esta matriz, la famosa matriz de frecuencia y impacto, ¿en qué momentos interviene en la metodología? ¿Viene después? Como ya estamos pasando a mitigantes, no sé. Es más que nada el riesgo, que es a eso te refieres. Sí. De ahí es lo que se conoce como riesgo. Colorcitos, y que tenemos una gráfica al final que nos va a permitir ilustrar. Entonces, adelante. Sí, bueno, en el caso de los mitigantes para productos y servicios tenemos como primero identidades involucradas en el crédito. Aquí, bueno, como ya saben todas nuestras asociadas, es la obligación principal que tenemos en lavado de dinero, identificar a las personas, identificar también el origen de los recursos con los cuales va a pagar el crédito,
para conocer desde un inicio si es que provienen de una fuente lícita, de una actividad lícita. Como segundo mitigante, comprobar el destino de los recursos del crédito también es una obligación muy importante para saber, pues bueno, para qué va a usar el crédito. Y en estos casos, cuando tenemos créditos de consumo sin un destino específico, pues es recomendable otorgarles un grado de riesgo mayor a aquellos casos en los cuales el cliente sí señala cuál es su destino, a qué lo va a utilizar, porque ya lo tenemos identificado. Como tercer punto, comprobar el origen de los recursos del pago del crédito es un punto muy importante que ya se ha comentado. Como cuarto punto, documentar todos los procesos para la autorización de los productos que ofrece la sociedad. Esto es muy importante y está relacionado con el mitigante de documentos, políticas y procedimientos, que es que aparte de que lo pidan las disposiciones, pues es necesario para poder llevar un proceso adecuado de prevención del lavado de dinero. Como quinto punto, contar con una estructura interna apropiada para la aprobación de las características, requisitos y procedimientos de los productos. Bueno, pues aquí es muy importante que exista un comité de comunicación y control en caso de que sean una sociedad con más de 25 empleados. Es importante que obviamente exista un auditor interno. Es importante que la dirección general esté al tanto de los riesgos de prevención del lavado de dinero y en base a la información que provea el oficial, que debe de ser completa, se puedan tomar las decisiones para mitigar los riesgos que tiene cada entidad. Como sexto punto, que el oficial de cumplimiento identifique los riesgos de cada producto y servicios que ofrece la entidad antes de ofrecerse al público, así como realizar la evaluación periódica de los productos y servicios que se... Bueno, aquí cada vez que una SOFOM, se recomienda que cada vez que una SOFOM vaya a crear un nuevo producto, el oficial de cumplimiento identifique y opine sobre la solicitud del crédito para poder cumplir con todos los datos y los requisitos que debe contener el expediente. Es muy importante que el oficial de cumplimiento se encuentre en ese proceso para poder identificar todos los riesgos, que los expedientes se encuentren completos, que no se incumplan las disposiciones. En el punto 7, que la alta dirección de la entidad tenga conocimiento de los riesgos de cada producto y de acuerdo con la información proporcionada por el oficial de cumplimiento. Bueno, ya se comentó en la sección de estructuras internas de que es muy importante de que la alta dirección, de que los directivos de la sociedad conozcan los riesgos de cada producto, conozcan los riesgos de la SOFOM y puedan mitigarlos correctamente. En el momento de clientes tenemos como punto 1 contemplar en el manual documentos e información adicional a la mínima requerida por las disposiciones. Correcto, esto se refiere a buenas prácticas que la sociedad puede adoptar de diferentes organismos internacionales para poder identificar y medir sus... En el formato de conoce a tu cliente, cuestionamientos relativos al proveedor de recursos, propietario real, personas políticamente expuestas o si tiene vínculos con algunos de ellos. Bueno, esto es muy importante, es muy importante conocer al propietario real, al proveedor de recursos. En el caso de personas políticamente expuestas, también la obligación de consultar a nuestros prospectos en listas de personas políticamente expuestas y en las listas bloqueadas, entre otras. Aplicar un cuestionario ampliado en casos específicos de clientes clasificados como de alto riesgo. Esto es sumamente importante cuando, como el caso que tenemos a un cliente que es cónsul de España en Veracruz, pues bueno, un mitigante podría ser aplicarle un cuestionario empleado de puntos específicos de su actividad, de diferentes cuestiones que van alrededor del crédito, incluso a lo mejor tiene inversión en una empresa, qué porcentaje de participación, ese tipo de cosas para conocer pues realmente para conocer a detalle el riesgo y poder mitigarlo de forma correcta. Contemplar en la solicitud de crédito que el cliente manifieste cuál será el destino. Pues bueno, esto es muy importante para poder mitigar el riesgo, para poder conocer a qué se va a destinar el crédito, y recordemos que pues es un elemento también del delito de lavado de dinero.
corroborar en casos específicos la veracidad de la información. Aquí hay diferentes medios para corroborar la información. Por ejemplo, cuando se presenta alguna credencial de lector, pues bueno, en el propio INE se puede corroborar la autenticidad y la veracidad de estos documentos. El Buró de Crédito también tiene herramientas para verificar, tiene herramientas para verificar si el cliente ha estado en algún procedimiento de fraude. Entonces, todo este tipo de herramientas pueden ser complementarias para verificar la autenticidad de la información que presenta nuestro cliente. Y sensibilizar la importancia de los datos que deben ser recabados para la adecuada identificación y conocimiento del cliente. Bueno, en el área de promoción es nuestra primera línea de defensa en el lavado de dinero. Es muy importante que ellos estén debidamente capacitados para que ellos ejecuten lo que señalan nuestros manuales para poder mitigar e identificar los riesgos asociados a la operación de cada institución. La autorización de la alta dirección de la sociedad en caso de personas políticamente expuestas de nacionalidad extranjera es el caso de alto riesgo que expusimos. Es importante que exista cuando menos la autorización de un miembro del Comité de Comunicación y Control para formalizar la operación de crédito en caso de que el cliente sea una persona políticamente expuesta extranjera. Autorización de al menos un miembro del comité relacionado con la anterior. Realizar una auditoría interna anual para revisar la efectividad del proceso, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Pues bueno, es muy importante el tema de control interno para verificar que los procesos se lleven a cabo conforme a las disposiciones, que se lleven a cabo conforme al manual. Y finalmente contar con un sistema automatizado eficaz para dar seguimiento y agrupar operaciones del cliente y poder afinar detalles de su perfil transaccional. Pues aunado a todas las funcionalidades que debe contar nuestro sistema, la agrupación de operaciones de los clientes es porque les permite identificar cuáles son los clientes que tienen cambios en su perfil transaccional y poder realizar los reportes correspondientes ante el supervisor. En este caso pueden ser operaciones relevantes u operaciones inusuales. A clientes que se ubiquen en alguna de las zonas geográficas que la sociedad considere como de alto riesgo, de acuerdo a las fuentes y elementos confiables que analice y tome en cuenta. Que el comité explore la viabilidad de operar en entidades federativas en donde se presentan delitos de alto impacto. Bueno, esto hay que tener esa sensibilidad para poder decidir qué riesgos quiere tomar en materia de prevención del lavado de dinero y qué riesgos no quiere tomar. Entonces, para tomar esas decisiones, el oficial de cumplimiento deberá proporcionar la información completa y pertinente para poder mitigar este tipo de riesgos. Transacciones y canales de envío. Tenemos el monitoreo continuo de las operaciones realizadas por los clientes. Esto es fundamental para determinar cambios en el perfil transaccional de los clientes. Tener actualizada una parametrización que permite identificar adecuadamente los montos permitidos por la sociedad. Este mitigante es muy importante para saber cuándo se tiene que reportar una operación y cuándo no se tiene que reportar una operación. Dictaminación oportuna y eficaz de las operaciones alertadas y en su caso generar el reporte correspondiente. Pues bueno, esta es obligación del Comité de Comunicación y Control, la dictaminación de las operaciones alertadas, pero también es operación de nosotros, los oficiales de cumplimiento, informar al Comité de Comunicación cuando estemos ante una operación que tenga que ser dictaminada por el comité. Limitar los métodos de pago que generen un riesgo para las... Esto va un poco de la mano de las funciones que tiene el comité de decidir qué riesgos quiere asumir. Ya se platicó que los depósitos en efectivo directamente en la institución generan un alto riesgo o llevan inherente un alto riesgo de prevención del lavado de dinero. Ahora, no quiere decir tenemos un indicador de alto riesgo, pues simplemente lo vamos a descartar. Depende de cada institución y depende también para esto los mitigantes que la institución decida implementar para ese riesgo.
para que ese riesgo no se materialice. Por eso va a haber casos en donde la institución opera en Tamaulipas y ese es un nicho de mercado de un crédito simple. Dice, yo no voy a dejar de operar en Tamaulipas porque pues es mi fuente de ingresos y nos está yendo muy bien financieramente. Está perfecto, simplemente que se tendrá que implementar los mitigantes necesarios para que no se materialicen los riesgos. Limitar los métodos de pago que generen un riesgo para la sociedad va muy relacionado con lo que ya se mencionó. Adecuada clasificación del grado de riesgo y creación de un perfil transaccional. Bueno, la clasificación del grado de riesgo es algo que ya tenemos actualmente, que ya teníamos antes de la reforma de las disposiciones, en los cuales antes nos decía que debíamos de clasificar a nuestros clientes en grados de riesgo alto y bajo, en base a diferentes indicadores, y el tema del perfil pues es muy importante determinarlo al inicio y monitorearlo para saber si es que hay que aplicar medidas de debida diligencia reforzada, que se traduce en conocer más a nuestro cliente a través de cuestionarios, a través de entrevistas y a través de algunos otros mitigantes. Y de su propia operatividad. Así es. Bueno, esos han sido ejemplos, esos han sido unos ejemplos ilustrativos de los mitigantes. Hay más, no son aplicables en todos los casos, no son a todos casos, pero sí de alguna manera son ilustrativos y nos permiten identificar, asimilar y aplicar aquellos mitigantes que pueden ser de utilidad para tu entidad, con el propósito de que realmente a través de ellos logres minimizar el riesgo que ya identificaste y que mediste. Ya para finalizar, Nada más, ¿existe un mitigante que disminuya a cero el riesgo? No existe. No. Pues esta gráfica es una... O sea, ahí una vez escuché ahí, creo que un consultor, que un riesgo se puede mitigar, transmitir, y otro concepto no me acuerdo. En medio de transmitir supongo que existen algún tipo de, no sé, seguros, temas de crédito de derivados, no sé. Ahí Muy la metodología abarca muy posiblemente te refieras tú al riesgo que podría presentarse cuando en un mismo grupo financiero o en un mismo grupo económico existen diferentes entidades. Consecuentemente, mi riesgo es propenso de poder transmitirlo o contagiar a mis otras entidades que integran el grupo financiero o económico. Entonces sí es factible. ¿Por qué? Porque si no lo tengo identificado, medido y mitigado yo, entonces consecuentemente mi riesgo va a ser contagiado hacia otras entidades. Otro ejemplo puede ser si acreditas a personas en el extranjero y utilizas para tu operación corresponsales. Las corresponsales han sido identificadas por Gafi como instituciones de alto riesgo en lavado de dinero. Entonces, si tú operas con ellas, te pueden transmitir el riesgo que ya tienen y tendrás que adoptar medidas de diligencia para identificarlos y para monitorearlos, que a lo mejor antes no las tenías que realizar, ¿no? En otros casos. Naturalmente. Okay. Ya para finalizar, Belinda nos va a hacer favor de comentar la gráfica de medición de un enfoque basado en riesgo, cerca de la probabilidad que se puede dar y el impacto que ocasionaría ese riesgo. Sí, como bien lo dice la gráfica, es la probabilidad contra impacto. Probabilidad desde lo más improbable, que sabemos que es muy improbable que ocurra, hasta algo que en la SOFOM se da cuando tenemos una constante con una, ahora sí que alta probabilidad, con un nivel catastrófico, podemos alcanzar el nivel más alto, que es el rojo. De este sentido, nos permite más que nada realizar qué tan vulnerable es nuestra SOFOM y viendo qué tan vulnerable al riesgo es, podemos asignar eficientemente los recursos de la SOFOM enfocado precisamente a donde hay más riesgo. Y
Pues no sé si tengan algún comentario. Pues nada más con el riesgo que se podría tener al no tener adecuadamente identificado ese riesgo y no contar, por supuesto, con los mitigantes. En este cuadro de probabilidad contra impacto, realmente nos permite graficar la circunstancia real en cada uno de los 3 niveles de riesgo. Entonces, el riesgo alto, sin lugar a dudas, es de alta probabilidad y con un impacto catastrófico. Tener mucho cuidado con esa identificación, medición y mitigación de los riesgos. Recuerden que al final de cuentas nuestro organismo supervisor nos refiere que nuestro manual y nuestra evaluación de riesgo tiene que ser clara, precisa y contundente. Abrimos un espacio para cualquier pregunta que tengan ustedes y con mucho gusto los vamos atendiendo. Aquí una duda sobre la matriz que acabamos de ver. Aquí entonces, las variables son frecuencia, impacto y probabilidad. Probabilidad de por impacto. Entonces, para aquellos que quieran ver ya esa matriz, supongo que tienen que hacer una muestra de sus productos históricamente y los puedan graficar de acuerdo a las nuevas. Como decíamos, analizar la entidad y decir, ¿este riesgo es insignificante o sus efectos son catastróficos? Y de eso, ¿qué tan seguido puede ocurrir? Entonces ya sabiendo qué tan seguido ocurre, era lo que comentaba tú y lo que comentaba yo. O sea, si es algo catastrófico como impacto y como probable es constante, está a grado altísimo. Sí. Aquí se vuelve como una gráfica de frecuencia, en donde a todos tus clientes los pasas por esta matriz. Entonces ahí vas a ver los puntos donde están de esta gráfica, y eso ya te va a decir, porque a lo mejor y toda tu concentración de frecuencia está en una zona de baja probabilidad, de bajo impacto, pero por ahí tienes alguno que se te sesgó, ¿no? Entonces esto te permite ver como la fotografía completa y no nada más poner nada más un punto de ahí está, o un número, exacto. Esta matriz debe de contemplar, según mi histórico, o por ejemplo los límites, debe ser, oye, puede pasar, no pues casi 1% de que pase, pero puede pasar. Lo tengo que graficar, no prever ahí que sí pase. Sí, parece estar la probabilidad solamente más con baja. mi historia. Oye, pues en toda mi historia de 10 años, el máximo impacto es y pues me pasó una vez nada más en 10 años. Pero grafico de acuerdo a mi historia, puede pasar. De hecho, con la ponderación para obtener el nivel de riesgo y graficado de esta forma, en automático te da el resultado actual. Tanto el histórico como el actual. Y la probabilidad que a futuro pudiera ocurrir. Ahora, vemos la tercera fase de la metodología, que es la valoración. Entonces ahí nos permitirá volver a insistir en la adecuada clasificación que hice de mi riesgo, de acuerdo a mi propia evolución. Pero sin lugar a dudas, estos elementos nos permiten conocer el pasado, por tal de cuentas, siendo pasado es presente, valga la redundancia, siendo pasado es presente porque lo tengo hoy en día y lo tengo que considerar, y al mismo tiempo es futuro porque el riesgo que refleje ahorita va a permanecer mientras yo no mitigue adecuadamente los riesgos identificados. Pues por eso es actualizable, ¿no? Tanto las metodologías como esta gráfica sí tiene que actualizarse. Y recuerden que es recomendable esa actualización cuando menos cada 12 meses. Ni las disposiciones ni la guía de la comisión establecen la obligatoriedad de tener que actualizarlo y enviarlo, pero aquí eso no importa. Lo que importa es justamente la visión que debemos tener para evitar el riesgo propio, ya no tanto de cumplimiento, que para eso están las normas, es identificar, medir y mitigar el riesgo al que yo soy susceptible de ser instrumentado. Eso es lo que yo en primer lugar necesito recomendar a mi propia entidad. Y ya como consecuencia lógica viene un cumplimiento adecuado de la normatividad que es de carácter obligatorio.
De acuerdo. Una vez que ya tengo mis cables, ya tengo mi matriz, mis mitigantes, ¿cómo es ese proceso de implementación ya en la operación? O sea, ¿a partir de cuándo, así de ya 461 días, cómo debes de tomar ese efecto de todo esto que ya diseñaste, implementaste y analizaste? Que ser, oye, ya 461 días, esto califica a todos mis clientes anteriores solamente a partir del día 461. No, ¿Cómo todos los es anteriores. ¿Cómo es esa implementación? Bueno, cabe mencionar que también las mismas disposiciones te hacen realizar un cronograma en el que establecías tus tiempos y en la medida que tenías que cumplir con cada uno de ellos. O sea, tenías que establecer un término o plazo. Entonces, con base a eso, tú igual no lo tienes que entregar a la autoridad, pero sí tú mismo te pones tus plazos y tus topes para que cuando llegue el plazo final tengas realizado, hayas materializado todo. Sí, en la operativa yo creo que lo que se tendría que hacer es que en el último trimestre de este año ya tendrías que poner tu metodología en la, no soy experto en sistemas, pero le llaman en la zona de pruebas. Tendrías que ponerlo a prueba tu metodología para ver si es que se cumple con lo que ya aprobaron tus órganos internos, porque recordemos que esta metodología la debe de aprobar el Comité de Comunicación y Control, el Comité de Auditoría y el propio Consejo. Entonces yo recomiendo ir implementando esta metodología en el último trimestre de este año, porque recordemos que la entrada en vigor de esta metodología es el 10 de marzo de 2018. Entonces ello te permitiría poder cumplir a tiempo de una forma paulatina y realizando las pruebas con tiempo. Aquellos que están diciendo, oye, pues yo lo voy a empezar en el 2018. ¿Qué? ¿Empezar qué? Todo esto de enfoque basado en riesgo. No. Empezar a aplicarlo. No, impensable. Impensable. Si de ahí es que todavía no paso mi examen. Cabe recordar que está el tema de dictamen técnico y los que lo realizaron casi al final tendrían que empezarlo a realizar por octubre. Entonces, para realizar eso tienen que tener hecho el manual. Claro. Para poder tener su dictamen técnico favorable. Entonces, para tener el manual necesitan hacer esto. Es algo que va a la par. El manual con tu metodología. Pues prácticamente tenemos 2 meses. Exacto. 2 meses para no empezar a dejar de hacerlo. Tenemos todo lo que resta del año para poderlo plasmar en el manual. Y el pero término ya debe estar diseñado. Diseñado sí, pero implementado tenemos, de acuerdo a la novena transitoria de las disposiciones de la resolución que modifica las disposiciones, 450 días cuyo plazo vence el 3 de junio del 2018. Entonces, ahora sí, ya lo tengo y pensado, materializado, aplicado en mi manual, y me resta todavía un tiempo para poder ponerlo en práctica hasta el límite del 3 de junio del 2018. Plazo cuando vencen los 450 días que nos dan las disposiciones. Pero sin lugar a dudas eso tiene que estarse cocinando ya en este momento. ¿Qué pasa si pongo en mi dictamen una metodología y después descubro, oye, pues, me falta una variable o encontré algo mejor? ¿Lo puedo implementar Sí. desde mi dictamen? Sí, naturalmente. Ahora, según el alcance que tenga, implicaría una modificación al documento donde se plasma. Ya sea en el manual o en un O en documento, documento aparte, por separado. tendría que realizarse la actualización. La ventaja de tenerlo en un documento aparte sería que no tendrías que entregarlo a la autoridad. Si fuera en un manual tendrías que hacer la actualización y obviamente realizar el envío del documento a la comisión. Sí, aquí el colchón que tenemos es la implementación de lo que estamos ahorita transmitiendo a nuestras asociadas con el propósito de que ya empiecen a desarrollar. Tengo la seguridad de que ya empezaron. Esto es algo todavía complementario que va a permitir perfeccionar esa metodología. De acuerdo. Esperamos a ver si tienen algunas dudas
con el propósito de irlas desahogando. Ya todos lo tienen Todo. diseñado. Más o menos en su experiencia ya con sus SOFOMES, a ojo, un cálculo así muy somero, ¿cuánto tiempo les tomó diseñar? ¿Cuánto tiempo les está tomando o están previendo que les va a tomar hacer ajustes en el sistema? ¿Y cuánto tiempo, que sea por haber, etcétera, y que simplemente ustedes están viendo ciertas ventanas dentro de sus SOFOMES? ¿Cuál sería ese tiempo estimado? Pues para el diseño en lo particular estamos estimando 3 meses del diseño. Es muy importante, creo que es una recomendación personal, que su auditor de PLD valide la metodología, que al final del día va a ser quien va a revisarla en su auditoría anual. En este caso no de 2017, porque pues no habrán entrado en vigor las disposiciones, pero sí en su auditoría de 2018. Entonces, en el diseño estamos estimando 3 meses. Posteriormente, en la validación del auditor, pues bueno, si ya ha trabajado contigo, pues quizá en un mes puedan realizar la validación. Y la aprobación a los órganos internos pues varía. Por ejemplo, usualmente los consejos de administración sesionan de forma trimestral. Entonces, pues la aprobación interna puede durar otros 3 meses, sobre todo por la aprobación, lo que tarde la aprobación del consejo. La aprobación del comité de comunicación pues sesionan mensualmente, por lo tanto pues no habría mayor problema. Y la parte de pruebas en sistema pues varía para cada SOFOM, pero en la mía yo creo que estamos esperando 4 meses como mínimo de pruebas más para ver cómo está funcionando la metodología. Pues, si sumé bien, son como de 10 a 12 meses. Sí. ¿Tú, Irina? Pues creo que lo más tardado pues es las pruebas, ¿no? Más que nada. Entonces sí es como dice Jesús, sí es una ardua labor y larga, sí, pero las pruebas es lo que más tarda, en lo personal. Rodolfo. Pues a mí me preocupa igual que Belinda el tema del sistema, o sea, las pruebas y el sistema, sobre todo porque hay que sensibilizar mucho a los proveedores de todo este cambio, ¿no? Porque esto van a decir, no, es que nosotros ya cumplimos con el tema PLD, pero hay que ver hasta dónde podemos exigirle, y si no, pues vamos a tener que invertir en desarrollos hechos a la medida. Entonces, yo creo que eso, o sea, si tú me dices así, estimo como 6 meses, nada más para ese tema. El tema sistema, sí. No solo es la metodología y todo, sino que tiene que ir empatada con el sistema. Va a la par. Entonces esa es la complicación, que tú todo lo puedes traducir y al momento de pasarlo al sistema de PLD es probable que a lo mejor no funcione de la misma manera. Entonces esa es la complicación más grande que yo veo. Dentro de sus grupos multidisciplinarios, ¿están contemplando al encargado de sistemas? ¿Al proveedor de sistemas? Sí, sin duda que debe estar el proveedor de sistemas en esos, pues bueno, en toda la implementación de la metodología. Es fundamental que él conozca los racionales del porqué y bueno, pues cuál va a ser el input que va a tomar el sistema para asignar esos valores. Sobre todo muchos de los valores y de las variables que contempla la metodología pues van a venir de la solicitud. Al final del día toda la parte de características del cliente, del propio producto, las zonas geográficas, las transacciones, es algo que se pregunta en la solicitud, o en algunos casos pues lo pueden preguntar en un formato adicional, le conoce tu cliente, ok, guay, sí, pero es algo que el input pues usualmente viene del sistema y de la solicitud. No sé si Es hay correcto. más preguntas, Raúl.
agradecerles a Jesús, Belinda, Teodoro y Adolfo y al resto del comité de regulación, a que sí estuvieron invirtiendo varias horas en hacer este tipo de casos prácticos. El video va a estar disponible en YouTube y en la intranet para aquellos que no pudieron asistir. Y pues agradecerles, Teo, no sé si quieras decir algunas palabras de cierre, y con eso concluimos. Sí, como dos cosas. La primera, confiamos en que el ejercicio presentado les va a dar herramientas importantes para poder perfeccionar su metodología. Y segundo, exhortarlos realmente a que no dejen suelto el tema, porque al final de cuentas, si bien es cierto que tenemos todavía 6 meses para que vence el plazo de que el sistema debe tener ya todas las reformas, y ese plazo vence el 5 de marzo del 2018, también es cierto que los 360 días que hay que presentar el manual, ya empezar a tenerlo listo. Los 360 días también vencen el 5 de marzo del 2018. Consecuentemente tenemos ahorita 6 meses de este año y 3 meses del próximo, o 2 meses más bien del próximo, enero y febrero. Sin embargo, de no tomar en cuenta los tiempos en este momento con la circunstancia que se amerita, nos puede comer ese plazo. Así es de que la invitación que les formulamos es para que no dejen de aplicar día a día el desarrollo de su metodología, la modificación y la implementación de la misma en el sistema. Perfecto. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Agradecerles también a Adolfo, a Belinda y a Jesús, y a ti, Jorge, la hospitalidad que nos dan, y ponernos a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Pues nos vemos en el próximo webinar, me parece que es el próximo lunes. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.